Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra tercera jornada. Vamos a hacer la segunda parte, donde vamos a hablar sobre coagulopatía grave asociada al COVID-19 en enfermedades sangrantes y su manejo. En primer lugar, vamos a tener de speaker a la doctora Gabriela Sliva. Ella es especialista en hematología y hemoterapia, es jefa de la sala de hemoterapia del Servicio de Hematología del Hospital Intersonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata y también es directora médica de la Fundación de Hemofilia de Mar del Plata. Ella nos va a hablar sobre manifestaciones de COVID-19 en pacientes con hemofilia y otros trastornos hemorrágicos. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias a las autoridades del grupo de hemostasia y trombosis por invitarme a dar esta charla de COVID y hemofilia. Bueno, vamos a empezar. Cuando el 11 de marzo la OMS declara al COVID como pandemia, toda la población se vio, la población médica y tanto los pacientes debieron reacomodar las situaciones en cuanto a tratamiento, a seguimiento y hubo como un cambio de paradigma en lo que fue la atención a partir de ese momento. Las sociedades científicas, en este caso la World Federation, dio recomendaciones acerca de que los pacientes debían continuar con el tratamiento, que era importante mantener el contacto remoto con el centro de tratamiento para minimizar las visitas hospitalarias, incluir... a mí se me va a complicar con esto. Si alguien... Sí, acá un socorro. Bueno, lo importante era que los pacientes sigan con su tratamiento en domicilio para evitar los eventos hemorrágicos, que tengan medicación en su domicilio, el acceso al tratamiento para todos, que tuvieran en su domicilio medicamentos, que los pacientes que estaban en terapias génica, por ejemplo, en ese primer año no dejaran de ser estudiados o por lo menos evaluados la parte hepática en ese año. Los pacientes cuando ingresaban a los estudios clínicos debían de tener continuidad con ellos o no ingresar, como recomendaciones fue no ingresar pacientes a estudios clínicos en ese año y comunicar que cuando el paciente está recibiendo emicizumab es un medicamento que altera los resultados de la hemostasia, o sea que el paciente debía comunicarlo al centro, que hay que monitorear el riesgo de trombosis en los pacientes con trastornos de la coagulación, porque ellos también pueden tener trastornos de coagulación en medio de la pandemia de COVID y requieren el uso de heparina de bajo peso molecular. Si la requieren, la deben usar. Cuando comenzamos con el COVID, también posteriormente empezamos a ver las manifestaciones trombóticas de esto. Y también surgieron comunicaciones en donde explicaban cómo manejar pacientes con trastornos de la coagulación, que a su vez había que darles heparina de bajo peso molecular. No se consideraba importante los pacientes ambulatorios que tenían COVID, anticoagularlos, pero sí aquellos que estaban en las situaciones de internación, cualquiera sea el piso o la terapia, darles heparina de bajo peso molecular. No está contraindicado en estos pacientes. En un estudio esto es una tabla que mostraba comparativamente cómo dan los estudios de coagulación en los pacientes sin hemofilia de las personas con hemofilia. De esto va a hablar mejor más tarde, próximamente, la doctora Sol Cruz. Lo único que quería resaltar yo era que los pacientes que están recibiendo emicizumab, los estudios de APTT están acortados y eso hay que tenerlo en cuenta.
En cuanto al manejo de la coagulopatía y la tromboprofilaxis, bueno, ya lo dije, que en el ambulatorio no es necesario. Y cuando los pacientes están internados y deben requerir el uso de heparina de bajo peso molecular, siempre hay que tener en cuenta que hay que sustituir, que digamos que hay que mantener niveles hemostáticos de factor 8 más o menos entre 30 y 100% o 50 o 100% según las diferentes series, y de factor 9 un nivel valle de un 30% a un nivel pico de 80%, haciéndolos en forma concomitante con la heparina de bajo peso molecular. Digamos que coexisten la sustitución de los hemoderivados con la tromboprofilaxis. En cuanto seguimos avanzando en la época del coronavirus, tenemos la vacuna. Las recomendaciones en cuanto a la vacuna: el paciente con hemofilia no es un paciente de un grupo de alto riesgo o prioritario para ser vacunado, es un paciente como cualquier otro. La vacuna puede y debe ser administrada en forma intramuscular porque tiene dentro de su composición aluminio, y sabemos que el aluminio produce necrosis del tejido celular subcutáneo, motivo por el cual hay indicaciones para la misma. El soporte hemostático va a depender de la severidad que tenga la enfermedad. Si el paciente tiene niveles de factor 9 o factor 8 por encima del 10%, no requiere tratamiento sustitutivo con factores, y si es hemofilia severa, sí, debe recibirlos. No hay contraindicación para que el paciente no reciba la vacunación, y está indicada también en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos. Como también hubo guías, ¿sí? Grupos donde, recordemos que todo esto era en el inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el paciente con hemofilia y coronavirus? Hubo guías de recomendación de manejo de pacientes con hemofilia y coronavirus. En el domicilio, lo importante era mantener al centro cuando sospecha clínica o diagnóstica de coronavirus, mantener informado al centro a que se mantenga el paciente en contacto con el centro de hemofilia. Evitar el uso excesivo de paracetamol, que no reciban más de 3 gramos por día. Limitar el contacto de los pacientes, digamos el contacto estrecho, igual que para el resto de la población. Por ahí en estos pacientes es más difícil porque por los accesos venosos que ellos a veces no pueden infundirse y necesitan de apoyo o de otra asistencia, ¿sí? Ya sea un fisioterapeuta o un enfermero. Debían continuar con la terapia de reemplazo y con la finalidad de no solo continuar con su profilaxis, sino evitar otro tipo de eventos que pudieran llevarlos al sangrado. Y a su vez, dentro de las recomendaciones se encuentran aquellas de mantener actividad física en el hogar para evitar que se debiliten los músculos, y hubo como recomendaciones la autofisioterapia, que es lo que uno le enseña generalmente a los pacientes. Cuando el paciente debía ser admitido, un paciente con diagnóstico de COVID, las recomendaciones en la admisión de los pacientes con hemofilia, las mismas de cualquier persona que no tenga hemofilia. Acá lo que yo quería rescatar es que es importante en los pacientes con hemofilia monitorear los inhibidores, porque está descrito que pueden reactivarse pacientes que tenían inhibidores y habían desaparecido, los que tienen con coronavirus, o aparecer en el transcurso de un COVID el paciente que haga un inhibidor. Y a su vez, en los pacientes con hemofilia, tener mucho cuidado con las maniobras invasivas, no realizar estudio de gases en sangre arterial si el paciente no mínimamente tiene que tener un nivel de factor 8 o factor 9 del 50%, porque bueno, en la enfermedad por coronavirus se invade mucho el paciente con esto de cuál es el oxígeno, eso tenerlo bien en cuenta. Para los pacientes que tienen que ir a terapia intensiva, un paciente con hemofilia, si tiene indicación de ir a terapia intensiva, la hemofilia no contraindica la internación de un paciente en terapia intensiva. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es la corrección del nivel del factor hemostático que debe tener el paciente.
siempre es aconsejable hacerlo por una vía con la administración del factor en una vía central, ya sea yugular o subclavia, mantener niveles valle de 50 y pico de 100% para un paciente con hemofilia A y niveles valle de un 30 y niveles pico de un 60% para pacientes con hemofilia B. Lo ideal es infusión continua para los concentrados de vida media estándar. Los concentrados de vida media extendida de factor 9 se los puede hacer en push. ¿Por qué esto es la indicación de infusión por una vía central? Es porque los pacientes después cotidianamente usan sus vías periféricas para no dejarlos a ellos sin su acceso venoso habitual. Lo importante también a destacar acá es monitorear la tensión arterial para minimizar el riesgo de hemorragia intracraneana, porque los pacientes con hemofilia tienen una morbimortalidad mayor por hemorragia cerebral. O sea que es muy importante esto en el contexto de una internación. Ellos, si necesitamos usar la tromboprofilaxis, repito, hay que hacerla, usarla, pero teniendo en cuenta siempre cuáles son los valores hemostáticos de factor que va a tener el paciente, y si necesita usar ECMO hay que monitorear los niveles de von Willebrand. La hemofilia no excluye ninguna de las pautas de tratamiento de otro paciente que con COVID, digamos, es un paciente más. ¿Qué pasó? En la era del COVID, la telemedicina, que ya estaba presente en nosotros, es como que tomó dimensiones, hizo una explosión. La telemedicina se define como la provisión de servicios de atención médica a distancia. Empezamos a comunicarnos por Zoom, por telefonía, por teléfono celular. En nuestro medio el más usado fue el WhatsApp y se potenció. Los portales de los pacientes fueron muy importantes porque entre ellos empezaron a comunicarse y se intensificaron en esta época. Y después lo que hacemos siempre, bueno, a ver, sacate la ecografía, mandame la foto, mandámela, las mandamos al grupo. Esto es más o menos lo que fue pasando, todo lo que de la era COVID, ¿no? Cuando empezamos. Bueno, y ahora vamos a contar, si bien hay poca, cuál es la experiencia en la vida real, qué pasó con el coronavirus y los pacientes con hemofilia. Hay poco escrito sobre todo esto. El equipo del Reino Unido evaluó cuáles fueron las complicaciones con la vacunación COVID. Ellos vieron que fueron pocos, un 86% de los pacientes no tuvieron complicaciones. El resto de los que tuvieron complicaciones fue un 8% de hematomas en el sitio de la infusión, de la vacuna, o hinchazón leve, y los que tuvieron hemorragias está descrito una metrorragia, que no tienen que ver, una metrorragia que no tiene que ver con la vacunación. Como recomendaciones son las mismas que tenemos para los pacientes con trastornos de sangrado. Es una aguja fina, 25 a 27 gauge, con compresión sostenida 10 minutos posterior. En nuestro centro nosotros le indicamos vasoconstricción previa, unos 2 minutos, con un refrigerante, y vasoconstricción posterior con compresión para evitar la complicación de los hematomas. Aplicar en forma previa los concentrados. Con niveles de mayor de 10 no se aplica concentrado, y los pacientes con emicizumab tampoco se les aporta concentrado previo a la vacuna. En cuanto al estudio alemán, hizo un estudio observacional prospectivo de enero a diciembre del 2021, donde se enrolaron 461 pacientes. Con hemofilia A era el 84%, con hemofilia B el 16% de los pacientes, y este estudio lo que demostró es que el 14% de los pacientes que tuvieron eventos de sangrado estaban dentro de los pacientes, bueno, la pasé, dentro de los pacientes severos, ¿sí? Los demás no tuvieron complicaciones. En el mundo real, el grupo el PETNET, que es el grupo de estudios pediátricos, está conformado por 18 centros de 30 países. Acá tenemos la localización de estos países europeos. Hicieron al inicio de la pandemia un cuestionario que enviaron a los diferentes centros. Ellos querían ver estos tópicos. De estos 31 centros, 20 contestaron
estas cartas, digamos, y las respuestas fueron, lo que se evaluó fue cómo fue el acceso al tratamiento. El 25% de los pacientes, el acceso fueron tratados como de costumbre. En cambio, el 55% no. Lo importante es que hubo un 65% de uso de telemedicina. Acá vemos el incremento en esta nueva era. El tratamiento de soporte se vio mermada la fisioterapia y todo lo que eran actividades recreativas como los campamentos o las reuniones de los pacientes, persistiendo en un 40 y un 45% tanto la enfermería a domicilio como la asistencia social. ¿Cómo se informaron los cambios a los pacientes? La mayor parte fue por vía telefónica. En cuanto al tratamiento, todos continuaron, de los centros que contestaron, el 100% continuaron con su profilaxis, y cuando preguntaron acerca de los estudios clínicos, el 35% de los centros se vio afectado en los estudios clínicos para los pacientes y solo un 15% continuaron o reclutaron pacientes para los estudios clínicos. ¿Qué pasó con el grupo italiano? Los italianos hicieron un estudio prospectivo y retrospectivo donde evaluaron qué pasaba con el COVID en su población. De estos centros respondieron de una gran cantidad de centros en Italia, 13 mandaron los reportes, hubo 13 pacientes reportados, ¿sí? de los centros, y en los que vemos, los que caben destacar es que estos pacientes, por ejemplo, este que era un paciente de 77 años con hemofilia moderada a demanda que necesitó respirador. El segundo paciente con hemofilia A severa en profilaxis con coinfección con HIV. El primero tenía hipertensión y a su vez había tenido un CA de próstata. El segundo estaba con una coinfección con HIV, también necesitó respirador. Ingresó a terapia por respirador. Hubo una paciente con déficit de factor 13 con tratamiento a demanda que hizo un hematoma de pared abdominal secundaria a la tos por COVID, que se ingresó, se internó, se le hizo terapia de reemplazo con factor 13 y resolvió bien su hematoma. Y este último paciente, que era un paciente con una hemofilia moderada, con tratamiento a demanda, con comorbilidades como diabetes mellitus y esquizofrenia, ingresó a RM y finalmente falleció. Esto es lo que se reporta del grupo de los italianos. En cuanto al grupo de estudios de Madrid, ellos al inicio de la pandemia hicieron llamados telefónicos a la población de sus pacientes. De 246 pacientes con diagnóstico de hemofilia, 215 con hemofilia A, 31 pacientes con hemofilia B. Lo que evaluaron fue que la incidencia acumulativa de COVID en los pacientes de su población fue de 1,73%. En este estudio ellos describieron un paciente que estaba en tratamiento con emicizumab y recibió además profilaxis con heparina de bajo peso molecular por el riesgo asociado de trombosis con los pacientes que usan emicizumab. Este estudio que hicieron el grupo de Madrid lo hizo previo a la vacunación, a que apareciera la vacuna. Y este es el caso de un paciente que les voy a contar el paciente. Un paciente de 70 años en tratamiento con diagnóstico de hemofilia severa, con COVID, como antecedentes tenía reemplazo de ambas rodillas, reemplazo de cadera, como comorbilidades, hepatitis C, hipertensión, hepatitis C que había revertido. Y en el 2017 ingresa a un estudio a tratamiento con emicizumab en un protocolo de estudio. Se interna en noviembre del 2020 con tos, disnea y fiebre. Él recibía emicizumab a 3 miligramos kilo por semana, subcutáneo. En la internación al día cuarto inicia con oxígeno, requiere ser intubado, comienza con dexametasona, remdesivir, plasma de convaleciente, todo, y se le hace profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Después, al día 10, el paciente hace una afectación del 50% de parénquima pulmonar, se encuentra una sepsis con una bronconeumonía, ingresa
se aumenta la dosis de parina de bajo peso molecular. En vez de una dosis de profilaxis ya comienza con una dosis terapéutica de parina, por lo cual se le agrega, además del emicizumab de 3 miligramos semanal, se le agrega plasma, factores derivados plasmáticos, un factor 8 derivado plasmático a razón de 47 unidades kilo día, que le daba una media de 60 a 86% de factor 8 a nivel hemostático. Al día 21 el señor empeora, hay que hacer una traqueostomía. Al día 30 el señor sobrevive a todo lo que le pasa a toda la población médica, sale del respirador, negativiza su coronavirus, se suspende el factor 8, continúa todo ese tiempo, ven que continúa con emicizumab. Al día 34 se da de alta médica. Este señor lo consideramos un sobreviviente por todo lo que había pasado. Bueno, y ahora les voy a contar un poco la experiencia que hicimos en nuestro centro, en el Congreso Europeo de Hemofilia de este año. Presentamos nosotros durante la pandemia, trabajamos en equipo, hubo consultas telefónicas, nos manejamos así, con consultas telefónicas y a la odontóloga, los pacientes llamaban, se comunicaban conmigo, mandaban fotos, los evaluábamos y veíamos si era necesario actuar o no. Sabemos, al principio de la pandemia fue muy difícil por la aerolización que suponía el tratamiento odontológico. Solo se trataron las urgencias. Las urgencias que se trataron fueron sangrados que no incoercibles o alguna que otra carie, algún dolor persistente o un sangrado severo, una hemorragia dental. Muchos de los pacientes nos mandaban las fotos, evaluábamos en equipo, digamos, en equipo de WhatsApp, según la severidad, tipo de paciente, patología y cómo íbamos a resolver el paciente. Muchos pacientes no son de la localidad donde nosotros nos encontramos, entonces lo resolvíamos vía interconsulta y vía foto, vía indicación, etcétera. Pudimos resolver un par de pacientes en la localidad de origen y a distancia. Para nosotros este fue un método útil y satisfactorio. En el Congreso también presentamos cómo potenciamos el trabajo en equipo que venimos haciendo. Nosotros vimos en este periodo que fue tan cerrado en nuestro país que no nos podíamos comunicar de un lugar a otro, las distancias no estaban permitidas recorrerlas. Se comunicaron con nosotros 65 pacientes con hemofilia A, 35 eran menores de 18 años, 7 pacientes con hemofilia A e inhibidor, y también hicimos diagnóstico de un recién nacido con una hemofilia A severa, nació en el hospital, hijo de una mamá portadora, digamos, ya conocíamos, tenía un hermano con hemofilia. Durante toda la pandemia nosotros insistimos mucho con videos, con llegadas, con Zoom, acercándonos a los pacientes con lo del lavado de manos, concientización. No permitimos, nos acercamos vía pantalla a la población con hemofilia. Logramos resolver, como acá ven, acá no ven. Bueno, logramos resolver pacientes con 2 hemartrosis a la distancia, un paciente de Raucho, otro de Necochea. Le solicitábamos que hagan ecografía en la localidad y según cómo evaluábamos, y lo que íbamos evaluando era el tratamiento que le íbamos indicando entre el familiar, que los familiares están entrenados para infundir, o con las enfermeras, y hasta logramos hacer las indicaciones para otro paciente que haga la rehabilitación en domicilio. Bueno, acá esto es lo que le contaba, que nosotros estuvimos permanentemente por Zoom hablando con los pacientes, comunicándonos. Ahí vemos, estamos
el traumatólogo hablando con los adolescentes. También hicimos diferentes jornadas, ganamos un proyecto de la Novo Nordisk Foundation. La idea era llevar la palabra hemofilia a las escuelas, educar, concientizar. Todo esto, este premio fue ganado en época no pandémico. Cuando arrancamos a querer empezar a hacer algo, vino la pandemia y dijimos, bueno, vamos a la virtualidad. Y entre la educación en las escuelas, que fue lo que vimos antes, y educación a enfermerías, fue la primera educación virtual a enfermeras que dimos. Ahí estamos nosotros y los enfermeros con el bracito. Hicimos jornadas de enfermería, se lograron educar en este tiempo, capacitar 120 enfermeros de las distintas localidades. Llegamos a Necochea, a Maipú, a Tandil. Y estas son otras de las actividades que fuimos haciendo durante la pandemia, todas por Zoom. La odontóloga hablando de cuidados odontológicos, hubo otro Zoom con la psicóloga que se habló de estado de ánimo y equilibrio emocional. Cuando por fin pudimos sacar un poco la cabeza, el 18 de marzo del 2021, aún con barbijo y con cuidados, hicimos el primer encuentro después de ese tiempo tan difícil y duro con los pacientes en la Villa Victoria en Mar del Plata, en donde hablamos nuevamente de deportes y de todo lo que había pasado emocionalmente a los pacientes en ese periodo. Como conclusiones, no se ha encontrado mayor susceptibilidad a la infección en pacientes inmunocompetentes con trastornos hemorrágicos. Las manifestaciones clínicas del COVID-19 en pacientes hemofílicos son similares a los de la población general. Se postula que los pacientes con hemofilia serían menos susceptibles a la hipercoagulabilidad asociada a infección por SARS-CoV-2. La infección leve no aumenta la ocurrencia de eventos hemorrágicos en casos hemofílicos. La vacunación COVID-19 no se asocia a mayor riesgo de sangrado ni complicaciones a nivel local. Y la telemedicina ha sido una buena estrategia para el control de los pacientes con hemofilia. Bueno, este es el grupo de trabajo que estuvimos y con el que comparto toda al que le agradezco y con el que compartimos toda la experiencia que les he contado. Bueno,